¿Cómo contribuye el Parlamento abierto en procesos también de designación de personas servidoras públicas? ¿Y cuáles también son los retos para contar con acciones genuinas de Parlamento abierto? Y me gustaría darles una cifra. En la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa, hacemos índices de valoración de transparencia legislativa, tenemos ya el 6º que construimos, y en el caso de México tenemos una calificación promedio, de acuerdo a este índice del 2023, de 51.63 en una escala de 100. De tal manera que ni siquiera vamos en la parte aprobatoria, ¿no? Estamos a la mitad del camino y ahí se mide la parte de normatividad, de labor del Congreso, presupuesto y gestión administrativa y participación ciudadana. Así que bueno, pues esta publicación está compuesta también por 12 autores y ya escucharemos justo en primer lugar a Lisandro, ya que está conectado justo a la distancia, para que nos cuente qué implica justo Parlamento abierto, qué no es, y te escuchamos por 10 minutos, Lisandro. Ya estaba. No sé si por allá se... Bueno, entonces vamos en lo que Lisandro se conecta al 100%. Empezamos contigo, Lulú Morales, por favor, adelante. Te escuchamos. Gracias. Pues ahora sí que aquí tenemos que gritar un poco porque estamos simultáneamente junto a otros stands también muy interesantes. Agradezco mucho a la comisionada Mari Carmen esta invitación, al Info, la Ciudad de México, y la verdad me da mucho gusto compartir esta reflexión pues con dos mujeres a quien yo aprecio, a quien admiro y que han sido aliadas invaluables en la lucha por el derecho a saber. Una lucha que en este momento pues acaba de sufrir un revés muy importante en el cual nos quedamos, que no les cuenten, nos quedamos sin garantía del derecho de acceso a la información. Antes de entrar a la pregunta detonadora y al álbum que se nos compartió para la reflexión, yo sí quisiera mencionar las implicaciones de la reforma que se acaba de aprobar y que acaba de ser votada ya en el Senado y en los congresos locales, terminando la semana que concluyó. Esta reforma planteada como de simplificación administrativa, simplificación orgánica en materia de derecho a saber, implica la reforma a 9 artículos de la Constitución que plantea, entre otras cosas, que cada sujeto obligado de transparencia, es decir, que cada ente que reciba recursos públicos sea autorregulado, que cada quien diseñe sus mecanismos para que cumpla con las obligaciones de transparencia. Si viviéramos en un país en donde la cultura de la transparencia se ejerciera de manera cotidiana, efectivamente, no necesitaríamos de órganos garantes, ni necesitaríamos mecanismos para quejarnos los ciudadanos de la información que nos es negada, ni necesitaríamos tanta infraestructura institucional para que nuestro derecho a saber nos fuera garantizado. Sin embargo, la evidencia nos muestra que sí requerimos de algún mecanismo que haga posible el acceso a esta información. Entonces, esta reforma, en primer término, es sumamente autoritaria, dado que no contó, ya que estamos hablando de Parlamento abierto, con mecanismos de debate público sobre las implicaciones presupuestarias, laborales, por parte de todo el personal que será despedido, implicaciones técnicas sobre qué va a pasar con lo que se había estado avanzando en los últimos 20 y tantos años. En segundo término, es una reforma centralista. Y hay quienes dirán, la reforma de 2014, que fue la última constitucional en la materia, también fue centralista, porque impuso a los estados y a los municipios una serie de obligaciones sin ni siquiera conocer a fondo pues cuáles era la infraestructura con la que contaban. Y metió en cierta presión a estados y municipios, pero finalmente fue un centralismo progresivo, porque se trataba de que todos alcanzaran un techo
máximo de transparencia, no como ahora que se les impone a estados y municipios un modelo de dispersión de información en donde serán las contralorías de los estados y las contralorías de los municipios, que ya cuentan con una serie de obligaciones en materia de combate a la corrupción, quienes garantizarán el acceso a la información. En tercer lugar, deja con mucha incertidumbre a ciertos aspectos fundamentales del derecho de acceso. En primera, la Plataforma Nacional de Transparencia, que cuenta con más de 15,000 millones de datos de todos estos años de acceso a la información, en donde hay datos personales sensibles y donde no habrá garantía, o por lo menos no está especificado en la ley, de quién va a gestionar la plataforma, cómo se va a actualizar, cómo se va a garantizar que siga siendo el puerto de entrada, un puerto de entrada común para poder acceder a la información de todos los sujetos obligados del país. En segundo lugar, no hay garantía sobre cómo se van a procesar las inconformidades. Si antes metíamos un recurso de revisión, una queja, ahora no queda claro cómo vamos a hacer exigible el derecho de acceso más allá del amparo, ¿no? En cuarto lugar, no queda claro si se van a seguir respetando los criterios, los lineamientos, todo aquello que ya se había adoptado para que todo el mundo resolviera por igual y para que el ciudadano de Jalisco tuviera el mismo derecho que el ciudadano de Chiapas. Y hoy en día esto no está garantizado. Finalmente, el modelo de dispersión hace que los partidos políticos tengan que cumplir con obligaciones bajo la tutoría del Instituto Nacional Electoral, nos regresa a más de 20 años, que los sindicatos sean revisados por las juntas de conciliación y arbitraje, y me centro en este libro, que los congresos sean revisados por las contralorías. Los contralores son nombrados por la Jucopo. ¿Ustedes creen que con este modelo vamos a tener garantía de acceso a la información? Este volumen que se nos presenta, además de permitirnos revisar qué entendemos por Parlamento abierto, que es más allá de foros de discusión, más allá de cartas, más allá de una pequeña apertura a modo, como se ha estado haciendo en distintos congresos, es un mecanismo mediante el cual se evalúan las mejores propuestas, se discuten, se nutren y se toma la mejor decisión bajo un compromiso de co-creación, cosa que se dejó de hacer desde 2018. Hay ejemplos, sí, la ley de víctimas, la reforma en transparencia y las leyes que hicieron posible el sistema nacional y los sistemas estatales anticorrupción fueron modelos que nos permitieron, entendemos por el Parlamento abierto, cuestiones que ahorita no tenemos. Entonces, yo, para cerrar, dejaría sobre la mesa lo siguiente. Nuestro derecho a saber está en riesgo, ya no tenemos garantías, no tuvimos mecanismos para inconformarnos sobre la forma de legislar, ni tampoco tuvimos mecanismos de apertura para discutir sobre las implicaciones. Va a ser más cara y van a esconder la información a partir de la dispersión, más allá de que desmantelan el Sistema Nacional de Transparencia. El Sistema Nacional de Transparencia se creó para que todas las instituciones que generan información, como el INEGI, como la Auditoría Superior de la Federación, como los órganos garantes que vigilan, y también como el Archivo General de la Nación, que se encarga de la gestión documental, tuvieran parámetros comunes y pudieran poner a disposición del público, en la vitrina pública, toda aquella información de manera accesible a la ciudadanía. Esto el día de hoy lo hemos perdido y nos queda a nosotros como ciudadanos, como académicos, revisar qué fuentes de información están disponibles y exigirle a los gobiernos que informen y que rindan cuentas con lo que haya. Pero sí estamos en un momento de derechos perdidos, en donde inclusive tendríamos que reflexionar, ya que estamos junto a una institución hermana que es el Instituto Electoral, si acaso los valores democráticos de Occidente no están atravesando en todo el mundo por una profunda crisis que amerita pues una nueva forma de incidencia ciudadana. Hasta aquí lo dejaría. Muchas gracias. Muchas gracias, Lulú. Esta parte de los derechos perdidos, la verdad es que cada vez
no sé, esta parte de sentirnos desoladas dentro de una sociedad donde no queremos perder derechos humanos, no queremos tener estos retrocesos, y que justo referiste que estamos justo al lado del stand del Instituto Electoral, donde la frase es cuidar la democracia, es algo súper relevante, y el Parlamento abierto justo lo que permite es cuidar la democracia y también enriquecerla. Así que, pues, muchísimas gracias por tu participación, y también a Olga, muy agradecida, porque también con el ITEI, que somos colegas en el Sistema Nacional de Transparencia, siempre han tenido una anfitrionía de la FIL de Guadalajara monumental, y gracias por la generosidad también de tu tiempo, Olga, por participar en la presentación de este libro sobre Parlamento Abierto. Así que te escuchamos, por favor. Muchas gracias. Hola, hola, ¿se escucha bien? ¿Sí? Muchísimas gracias, comisionada. Para mí es un verdadero honor estar en un panel 100% femenino. Quienes me conocen saben que pues me gusta el feminismo equilibrado, lo he dicho en varios foros, pensando en que tanto hombres como mujeres pues tenemos mucho que dar a nuestro México. Entonces, para mí es un verdadero honor. Me ha tocado de pronto estar en paneles y ser la única mujer. Aquí celebro que seamos puras mujeres las que estamos en este panel. Muchísimas gracias, comisionada, por haberme invitado, y por supuesto gracias, mi querida doctora Lulú, también por participar, porque cada vez que estamos juntas, pues algo padre discutimos, ¿no? Nos encanta este diálogo, este intercambio de ideas, y para mí, pues es un verdadero gusto poder participar. El día de hoy estamos platicando un tema, y ya ponía como antesala la doctora Lourdes, el tema tan triste para todos los que estamos aquí presentes, y puedo decir también los que se encuentran de este lado en las sillas, porque son quienes más van a perder: la ciudadanía. Estas reformas que a todas luces están haciendo que México retroceda prácticamente 40 años en el tiempo, ya lo hemos dicho, pero ahorita en este momento vamos a abundar sobre lo que realmente podría pasar si se pierde la transparencia como la conocemos, y qué tendría que darse entonces en un parlamento para tratar de evitar en la medida de lo posible la pérdida de estos avances que al día de hoy pues ya contamos en México. Primero quiero agradecer también a Info Ciudad de México, a través de la comisionada Mari Carmen, su amable aportación para estar en este año en el Pabellón de la Transparencia, que ya lo decía la comisionada, y la verdad es que no he querido tocar ese tema todavía, porque todavía no hasta el día de la inauguración, y es que efectivamente es nuestro último pabellón. Es el último pabellón de la transparencia como lo conocemos, como integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, pero hay una buena noticia: la marca la tenemos registrada. Entonces, si el día de mañana el Instituto de Transparencia cambia a la Agencia de Transparencia o lo que sea que continúe, porque sabemos que continuará aquí en Jalisco, pues ya tendremos el pabellón en otro lado. A lo mejor también aquí en la FIL, en otro lugar, pero será el pabellón. Entonces, esa es la buena noticia, que de alguna manera pues podremos utilizar esto que conocemos como pabellón para continuar difundiendo valores esenciales como lo son la transparencia y la democracia en nuestro país. Dicho esto, también quiero comentar que el libro que hoy estamos presentando es una lectura que en verdad no se deben perder. Esta lectura es fácil, es sencilla, y sobre todo lo que tiene de bueno es que trae muchos datos, pocas opiniones y muchos datos. Esto me parece relevante en una época donde la infodemia es la constante y donde tenemos opiniones de todos tipos, pero sin sustento. En este libro de Parlamento Abierto sí que tenemos varios estudios, varios contrastes en todo México respecto a cómo es que es el Parlamento Abierto, y muy puntualmente en la Ciudad de México. Y bueno, para empezar a hablar de este tema es importante, y por ahí lo van a hacer de manera mucho más exhaustiva los otros panelistas, a quien también saludo a la distancia con muchísimo gusto, al doctor Lisandro Devoto y al doctor Joaquín, y bueno, ellos abundarán más sobre esto de Parlamento Abierto, pero yo sí quiero tocar 4 características esenciales de lo que es el Parlamento Abierto para poder después hablar de los retos que mencionaba al principio en torno a esta temática. Primero, hay que recordar, y en pocas palabras diría yo, que el Parlamento tiene que ver con esta interacción no natural, porque no es natural, que se da entre la ciudadanía y los legisladores. El Parlamento Abierto digo que no es natural porque en principio los legisladores representan los intereses comunes, los intereses de las personas.
El problema está en que a veces las y los legisladores, en el momento en que son electos, en el momento en que ya emitimos el voto, y pues qué decir de los plurinominales, que esos pasan sin voto, ¿no? Directitos, todo por estar en la lista, pues se olvidan que de pronto representaban intereses ciudadanos. Es ahí donde entra el tema de Parlamento abierto, donde se necesita de nueva cuenta, fíjense qué loco, ¿no? Esto que estamos platicando, de nueva cuenta la voluntad para quienes al principio decían que representaban a la ciudadanía, vuelvan a escucharla y en verdad tomar en cuenta sus necesidades para poder traducirlas en normas, en marcos legales que le den respuesta a precisamente estas necesidades. El Parlamento abierto entonces es esto, la voluntad expresa de quienes hacen las leyes para escuchar activamente a los ciudadanos y responder con leyes que solucionen estos problemas. Ahora, las dimensiones que tiene el Parlamento abierto, y aquí va algo muy importante, no lo digo yo, lo dicen nuestros autores a lo largo de toda esta obra literaria, es que deben tener en consideración 4 aspectos o 4 dimensiones, como lo comento. El primero y el que estamos perdiendo en México es la transparencia. Y ahorita vamos a platicar también respecto a retos precisamente en este tema. Segundo, la participación ciudadana, que no solamente quede en que ya le transmitió a lo mejor algún meeting, en una reunión de vecinos al legislador qué necesidad tienen, sino que le den seguimiento a esa solicitud, que la ciudadanía pueda realmente estar participando activamente en la toma de decisiones de quienes emiten nuestras leyes. El tercer punto, la tercera dimensión, tiene que ver con la innovación tecnológica que facilite la interacción entre ciudadanía y parlamento, de manera que las personas no tengan que trasladarse, porque sabemos que a lo mejor aquí en zona metropolitana no nos cuesta tanto trabajo, y digo entre comillas, porque cuando cierran las calles del centro es la locura, ¿no? Para los que somos aquí citadinos, los que estamos aquí cerquita, Mari Carmen, a lo mejor no te ha tocado, pero es una locura, ¿no? Transitar en el centro, a lo mejor sí te ha tocado, ¿no? Y creo que pasa en todos los congresos, ¿no? Entonces, para evitar esas barreras complicadas físicas, es que deben existir estas plataformas tecnológicas que acerquen la interacción de la ciudadanía hacia los legisladores. Y el cuarto punto, y creo que lo retratan magníficamente todos, porque de alguna manera es un tema transversal, todos los autores de la obra, es el tema de la integridad y la responsabilidad. Temas que creo que hoy en día son los que estamos perdiendo. Ayer nos decía Jorge Alatorre de manera magistral aquí en este mismo escenario que tristemente parece ser que hoy en día quienes están pues así que tomando decisiones o en las cúpulas del poder están modificando los principios según les convenga. Esto que está generando que no haya convicciones, que las y los legisladores no estén actuando realmente por un compromiso desde el corazón y desde la inteligencia. Solamente se están moviendo como veletas por intereses. Responde al color, entonces voto a favor, aunque yo personalmente esté en contra. Veo que no es conveniente para la ciudadanía, pero no importa, tengo que votar porque me dieron línea. Eso va en contra de este cuarto punto, cuarta dimensión del Parlamento abierto, que es la integridad y la responsabilidad. No son temas para mochos, no es un tema de moral, es un tema que incide directamente en la vida diaria de todas las personas. Si nuestras legisladoras y nuestros legisladores no se mueven bajo criterios de integridad y de probidad y responsabilidad, muy difícilmente va a existir un verdadero Parlamento abierto. ¿Por qué? Porque precisamente esta integridad y esta responsabilidad se van a traducir en esa voluntad política de escucharnos. Y aquí lo concateno a lo que bien comentabas, doctora Lulú, respecto a que para esta reforma que hoy en día estamos sufriendo, padeciendo como mexicanos, no fue tomado en cuenta el pueblo. Las autoridades dicen que el pueblo mandató esta modificación. Yo quiero preguntar, ¿cuándo el pueblo habló puntualmente de demoler instituciones? ¿Cuándo el pueblo pidió así textual y a la letra la eliminación del INAI, del ITEI, de la COFESE, del IFT? ¿Cuándo? ¿Hubo mesas? ¿Hubo consultas populares? ¿Hubo entrevistas en los diferentes medios de comunicación con legisladoras, con legisladores y con especialistas en la materia? No las hubo. Un verdadero Parlamento abierto hubiera atendido a lo que comentaba la doctora Lulú,
al escuchar, y lo que aquí nos dicen los autores de la obra, al escuchar a la ciudadanía, no para extinguir a los organismos que hoy en día son los únicos capaces de exigirle a los tres poderes de la nación, ejecutivo, legislativo y judicial, el que den información. El Parlamento abierto nos hubiera servido para escuchar las reales necesidades de mejorar mecanismos, de hacerlos más asequibles, accesibles, generar datos abiertos, pero esto nunca ocurrió. Y ya para ir redondeando mi participación, porque ya me enseñaron por ahí el verdugo del tiempo, ¿no? El cronómetro, quiero mencionar que es muy, muy importante el sí leer este libro, porque muchas veces tenemos una idea, una noción alejada de lo que es el Parlamento abierto. Y en esta obra podemos encontrar perfectamente la descripción de lo que es todo, digamos, lo que involucra y finalmente de estos puntos que estoy hablando, que son los retos. Para terminar, quiero decirles qué es lo que los autores, y principalmente a partir de la página 92, que les invito a que lean, los autores que aquí lo retratan, son las dificultades con las que nos hemos topado en temas de gobierno abierto. Primero, los legisladores no están registrando sus asistencias, qué raro, ¿no? A las sesiones a las que acuden. Yo digo asistencias o inasistencias, porque desde ahí podemos ver si realmente tienen un compromiso con las personas que votaron por ellos o simplemente llegaron a la curul para enriquecerse. También está muy poco transparente, y lo dicen los autores, los recursos que están a disposición de los congresistas y ver cómo se manejan en este margen de discrecionalidad. También, fíjense, los asesores que forman parte de los equipos de los legisladores, porque ahí también podemos perfilar si están allegados únicamente por temas políticos o realmente tienen la competencia y las credenciales para estar cercanos a ellos y entonces sí responder a lo que la gente quiere. Y finalmente, y muy interesante, la dirección del voto de los legisladores, es decir, si votan a favor o en contra, cuando son temas sensibles y cuando tienen que manifestarlo de forma nominal, cuando su nombre va por delante. Porque es muy fácil votar en lo económico, por así cédula, donde no está el nombre y muy tranquilo todo, pero cuando hay que hacerlo de yo, Olga Navarro, voto a favor o en contra de la reforma, ahí sí ya da más miedito. Porque el saber cómo se vota también nos ayuda a tomar en cuenta de qué manera piensan realmente los legisladores y cómo defienden las causas sociales. La conclusión a la que llegan, y con esto cierro, los autores, es que todavía hoy, a pesar de tener mecanismos reguladores y a pesar de tener buenas prácticas en materia de Parlamento abierto, la transparencia y la rendición de cuentas siguen siendo agendas pendientes. Muchísimas gracias. Yo dejaré hasta aquí mi participación y muy buenos días a todos. Bienvenidos al Pabellón de la Transparencia. Pues tu participación, Olga, fue realmente muy puntual y da buenas nuevas, así que como lo decía en un inicio, o sea, el Pabellón de la Transparencia lo que busca es justo visibilizar para qué nos sirve el acceso a la información, cómo podemos generar apertura institucional con estándares que también ya referían, y es una gran novedad que vayamos a continuar con el Pabellón de la Transparencia en cualquier eventualidad de conformación constitucional que tengamos, porque en efecto, y ya se decía también, o sea, realmente el movimiento y la república se retroalimenta por parte de la sociedad. Lo decía Eduardo Bojorquez hace un par de semanas, que no hay el monopolio de la república, no es de todas, así que también está de la mano de cómo la podemos y queremos articular. A mí me gustaría algo que también justo comentabas, que es la parte de integridad, y a mí me gusta englobar con 5 elementos de apertura institucional y que por supuesto que se tiene que articular en Parlamento abierto, en justicia abierta, en Estado abierto, en gobierno abierto, en cualquier eventualidad de apertura que queramos abrir en las instituciones, y uno de ellos justo la integridad y prevención de conflictos de intereses. Por supuesto, también tenemos acceso a la información, prevención, memoria de archivo, rendición de cuentas, participación y co-creación. Y estos elementos tienen que verse permeados en las acciones genuinas de apertura institucional para que podamos identificar qué sí es, qué no es, qué queremos, a dónde llegamos. Y hablabas también de cómo desde la transparencia de los directorios, de la estructura, si conocemos o no quiénes forman parte de las legislaturas.
Y bueno, también profundamente agradecida con Lisandro Devoto, quien coordinó la obra junto con Kenvir Puente, porque también estos tejidos entre distintas comunidades desde el ámbito académico es fundamental. Así que, Lisandro, te escuchamos. Por favor, adelante con tu participación en virtual. Bueno, hola a todos y a todas. Espero que me estén escuchando bien. Un gusto para mí poder acompañarles en esta sesión. Agradecido con la comisionada Mari Carmen Nava, con el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, por este esfuerzo. Realmente sí fue un esfuerzo que nos llevó tiempo, ¿no? Esto es un proyecto que empezó antes de la pandemia y que evidentemente tuvo muchas complicaciones en el medio por cuestiones obvias de lo que estaba sucediendo, y que hoy nos encuentra presentándolo en un contexto totalmente distinto, ¿no? Al que teníamos cuando lo pensamos y lo escribimos, ¿no? Entonces, más allá de que evidentemente defendemos cada una de las cuestiones escritas en el libro, estamos en un contexto que, como comentaban quienes me antecedieron en el uso de la palabra, pues parece ser hoy en día indicarnos un camino de retroceso, ¿no? Un camino hacia atrás en los avances que se habían logrado en temas como, por ejemplo, la apertura, la rendición de cuentas, la transparencia, una agenda que en México ya lleva más de 20 años de desarrollo, con un desarrollo institucional y legal, normativo muy importante, y que hoy en día, bueno, le toca un retroceso, ¿no? Vivir una etapa donde parece que estamos replanteándonos ciertas cuestiones y donde a través de desaparecer instituciones autónomas creadas con el fin de asegurar el cumplimiento y velar por estos derechos, parece que nos quieren decir que si estas desaparecen, los derechos se van a poder seguir ejerciendo de la misma manera. Bueno, esto es algo que estará por verse, pero que por lo menos podemos poner en cuestión, en duda, y tendremos que ver hacia dónde va esta agenda y tendremos que seguir replanteándonos por dónde tenemos que seguir trabajando y generando puentes y lazos con las y los tomadores de decisiones elegidos por la ciudadanía a través de las urnas, pero que evidentemente, como se decía recién, no necesariamente quizá estén de acuerdo en estos cambios, y sobre todo si tienen presente las consecuencias que estos cambios pueden tener para el desarrollo de su vida cotidiana. Pero bueno, en este contexto es en el que nos toca la presentación, y seguimos evidentemente defendiendo estos principios que son la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la integridad en el desarrollo de la función pública, que son pilares de lo que llamamos el Parlamento abierto, pero también son pilares de la agenda de gobierno abierto, de justicia abierta, ¿no? Evidentemente de todo lo que implica hacer más transparente el Estado, que la ciudadanía pueda tomar mayor acción y tener más participación en lo que se está decidiendo en los órganos representativos de gobierno, y que más allá de esto pudiéramos tener mayor interacción entre representantes y ciudadanía, ¿no? Que es finalmente lo que de fondo busca la agenda de apertura y particularmente la agenda de Parlamento abierto. Principalmente porque los parlamentos son centrales para la vida democrática de cualquier país republicano como México, y donde evidentemente se busca que las decisiones que toman quienes nos representan en un órgano como los congresos, pues también tengan un sustento ciudadano que vaya más allá de solo la participación en las urnas y en la elección, en el proceso de elección de quienes conforman o integran las cámaras del Congreso, sino también poder estar más cerca a la hora de pensar las soluciones, las reformas, las leyes que puedan tener o que vayan a regir la vida de todas y todos, ¿no? Entonces, en esta cuestión es donde queda mucho por trabajar. El libro muestra evidentemente, o trata de poner en la mesa distintas cuestiones respecto a los distintos órganos que conforman los congresos y los parlamentos, y a cómo avanzan en la agenda de apertura. También pensado como era lógico en la colaboración con el Instituto de la Ciudad de México, pensado también para el Congreso de la Ciudad de México, el órgano legislativo que corresponde a la demarcación, ¿no? a la Ciudad de México particularmente. Pero que finalmente van más allá, y de hecho se retoman experiencias en el libro que no son solo del Congreso de la Ciudad de México o de la Asamblea Legislativa que lo antecedió, sino también de los distintos congresos locales en el país y del Congreso Federal, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores. Entonces, realmente lo que se buscó fue tratar de comprender cuáles eran las cuestiones en las que se podía avanzar en esta agenda de apertura y dónde había experiencias que valía la pena
conocer y ser retomadas, sin dejar de mencionar también aquellas cuestiones donde todavía se debe seguir trabajando, evidentemente, porque queda mucho por recorrer, mucho camino por recorrer. Es una agenda que, como les dije, lleva 20 años y que realmente sigue siendo muy joven a pesar de estos 20 años y que realmente hoy tendremos que ver cómo podemos superar lo que hoy estamos viendo para poder retomar nuevamente el rumbo, pero de nuevo, entendiendo que lo que se busca es un Estado más presente, pero más transparente, ¿no? que rinda cuentas a la ciudadanía y que nos permita a todas y todos conocer de manera más cercana cómo se están tomando las decisiones en los congresos, ¿sí? En las cámaras del Congreso o en los congresos estatales, particularmente en este caso también en el de la Ciudad de México, y que aquellas personas interesadas puedan participar de esa toma de decisión. Entonces, creo que para ir cerrando un poco mi colaboración, mi participación aquí, sabiendo de la brevedad de los tiempos, lo que quisiera mencionar es que sí tenemos que pensar en que, evidentemente, y creo que se mencionó antes, yo al principio no tenía buen audio, la participación de Lulú no la pude escuchar completa, pero seguramente fue mencionado, pero el tema es que el Parlamento abierto va mucho más allá de las prácticas que hemos visto generalmente aplicadas en el Congreso, lo seguimos escuchando mencionado hasta el día de hoy, ¿no? Estuvo vinculado, por ejemplo, se supone que las reformas al Poder Judicial tuvieron un proceso de Parlamento abierto, aunque en este caso le llamaron diálogos por la reforma. También se supone que hubo algunos indicios de Parlamento abierto en el proceso de renovación de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El proceso tuvo participación de las organizaciones de derechos humanos y muchos activistas, después terminó desvirtuándose hacia el final del proceso. Entonces, sigue habiendo ciertas cuestiones que siguen llamando Parlamento abierto y que evidentemente con mucha suerte son algunos rasgos característicos del Parlamento abierto, es alguna acción puntual que puede llegar a responder a la intención de fondo de abrir la discusión, pero que finalmente si solo abrimos la discusión, dejamos que, lo cual no es poco para nada, pero dejamos que haya participación amplia y plural, pero esa participación amplia y plural no tiene ningún impacto luego en la decisión que toman las y los legisladores, entonces nos estamos quedando cortos, porque finalmente, ¿qué fue lo que justificó el intercambio, el diálogo, la interacción? Sin nada de lo que se dijo ahí fue retomado, salvo que coincidiera con quienes impulsan la iniciativa, ¿no? Entonces, evidentemente, no estamos logrando ir más allá de a veces ejercicios que de vuelta no quiero para nada demeritarlos, creo que son importantes, que son condiciones necesarias, pero que para nada son suficientes para estar hablando realmente de ejercicios y prácticas de Parlamento abierto. Muchas cosas ya fueron mencionadas, en el libro van a encontrar relativo a órganos de gobierno, comisiones, grupos parlamentarios, cuestiones de archivo. Realmente las y los autores que participaron del libro, también quiero agradecerles mucho su participación y su esfuerzo en la discusión. Creo que les van a aportar en pensar estas cuestiones desde muy diversas ópticas, pero evidentemente es una agenda que de por sí todavía tenía mucho por recorrer y que con lo que estamos viviendo en este contexto, creo que tendremos que replantear y volver a poner en la mesa de manera fuerte, siempre respetando evidentemente los conductos institucionales que tiene México y que se ha dado en su propia Constitución. Así que desde ya agradecido nuevamente, sigamos impulsando estas agendas y discutiendo estos temas, y desde el Observatorio de Transparencia Legislativa y Parlamento Abierto de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, seremos un aliado y estaremos presentes siempre que nos convoquen. Un gusto, muchas gracias. Muchas gracias, Lisandro, y sobre todo también por la tenacidad. En efecto, esta publicación de Parlamento Abierto se inició desde 2019, así que ha venido gestándose como una bola de nieve. También lo comentaban, o sea, la apertura institucional genuina también se deriva justo de una interacción entre actores. Y también me gustaría mucho hacer la referencia, porque desde hace ya llevo prácticamente más de 3 décadas trabajando en temas de legislativo y he venido formando también qué es Parlamento Abierto, ¿no? Porque nosotras también lo asociamos mucho, lo comentaba igual Lulú, o sea, no solo son mesas de conversación, sino es la aplicación de un estándar de apertura institucional para la interacción completa de lo que integran las legislaturas. Y en este caso, Parlamento Abierto, en mi concepto, es una interacción pública
que abre, incorpora, transparenta, informa con ética, memoria, oportunidad, también con exhaustividad, datos abiertos, lenguaje sencillo, la representación y los procesos derivados de las facultades constitucionales, legales y reglamentarias de personas legisladoras y de cuerpos legislativos, de tal manera que el Parlamento abierto tendría que permearse justo también en sistemas de comisiones, en órganos de gobierno, en fin, o sea, creo que lo valioso de todo esto es ver qué sí queremos, qué sí podemos, cuál es el estándar, y así como lo que, como tenemos los ODS de la Agenda 2030, que es no queremos tener hambre en el mundo, queremos instituciones sólidas y generar paz, en fin, la apertura institucional genuina abona en ello. Y también estamos igual de plácemes porque en esta mesa paritaria, bueno, casi paritaria, 3 mujeres y 2 hombres, tenemos a Joaquín Meseller, que viene, él está ubicado en España y también está dentro de la red académica de Gobierno Abierto. Así que, bueno, adelante, Joaquín, muy contentas de escucharte. Muchas gracias, Carmen. Espero que se me escuche y si no, grito desde el otro lado del charco un poquito más fuerte. Lisandro me dice que ok, que se oye, así que me quedo tranquilo. Mil gracias, comisionada, por la invitación. Encantado de volverte a encontrar, aunque no tanto por el hecho de hacerlo a distancia. Ojalá pudiera haber estado allí, y encantado también de hacerlo en este marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde creo además que España este año es país invitado. Bueno, yo casi estoy aquí en esta mesa que también estoy seguro, Lisandro agradecerá, no es paritaria y tiene mayor representación de mujeres que de chicos, que normalmente somos más que vosotras en algunos de estos foros. Yo casi estoy aquí más para aprender que para aportar, porque tengo que reconocer que España todavía en cuestiones de Parlamento abierto pues está en pañales, como nosotros solemos decir. Actualmente, no sé si lo saben, pero se está elaborando el primer plan de Parlamento abierto. Lo está acometiendo el Congreso de los Diputados, pero no conjuntamente con el Senado. Ya saben que en España tenemos un sistema bicameral, pero el que está elaborando este proyecto o este plan es únicamente el Congreso de los Diputados. Y lo está haciendo partiendo, en mi opinión, de algunos déficits que son realmente relevantes cuando hablamos de apertura. Primero, los trabajos no son públicos. Para acceder a los proyectos y borradores, pues uno tiene que tener un trato, una relación directa con algún parlamentario que comparta con uno mismo pues esos documentos. Yo creo que este es un mal dato de partida si hablamos de apertura. Y segundo, casi peor, no está ni siquiera prevista la consulta a la sociedad civil, es decir, la participación, la escucha, diríamos, activa a la sociedad civil. Es un plan hecho en un despacho. Yo creo que este tipo de documentos y de compromisos con la ciudadanía pues no pueden partir, obviamente, de 4 paredes de un despacho. Hay que salir a la calle, hay que contar lo que uno pretende hacer y, desde luego, tiene que estar atento a las demandas y a las peticiones, ¿no?, de la ciudadanía. Sin lugar a dudas, esto también sucede en un contexto de una ley de transparencia que tiene en nuestro país apenas una década, que parte con respecto a los parlamentos o al Parlamento, en este caso de la Nación, con algunos déficits. La información que se considera pública en nuestro país, aplicada, diríamos, a las instituciones parlamentarias, es aquella información que se genera por aplicación, dice nuestra ley, de normas de derecho administrativo. Y eso, desde luego, cercena y limita de alguna forma esa información que no solamente se publica, sino que puede ser obtenida vía derecho de acceso a información pública. Algunos en grupos de trabajo cuyo objeto era elevar propuestas al Gobierno para la modificación de esta ley estatal, hemos propuesto que al menos la información sobre la que exista un acceso directo sea, diríamos, aquella que genera la administración parlamentaria en el ejercicio de funciones administrativas, y estamos confiados y veremos si efectivamente esto es así. Por otra parte, a la hora de resolver solicitudes de acceso a información pública, los parlamentos en mi país no están sujetos, diríamos, al control del órgano de tutela o el órgano garante de la transparencia. Es una cuestión que sucede en otros países también, pero desde luego en España es así. Si alguien quiere
discutir y debatir una decisión sobre acceso a información pública dictada por un Parlamento tiene que ir directamente a los tribunales. No hay ninguna vía, diríamos, previa a lo que es el acceso a los jueces y tribunales para la revisión de esta decisión. Es verdad que muchos parlamentos, estoy hablando no solamente del Parlamento de la Nación, sino de las comunidades autónomas, que sería, digamos, la traslación de los estados federados, obviamente con otra dimensión totalmente distinta en mi país. Algunos de esos parlamentos, como digo, han arbitrado alguna vía de revisión de estas decisiones en materia de acceso en su propia sede. Digamos que antes de saltar a los tribunales han articulado, como digo, una vía revisora, pero siempre, diríamos, ante la propia Cámara Parlamentaria, nunca permitiendo la revisión o, digamos, la tutela de un órgano externo independiente como puede ser un comisionado o un consejo de transparencia. Partiendo de estas mimbres, como decimos, o de este punto de partida, obviamente la visión que actualmente en mi país existe de Parlamento abierto se limita a lo que es la garantía de la participación ciudadana entendida clásicamente como es esa convocatoria o esa llamada a participar en procesos electorales periódicamente convocados cada 4 años cuando hay que renovar el mandato. Esto es una visión, no digo pobre, es mucho más pobre, más que pobre, diríamos, de lo que es el Parlamento abierto. Hay que abrir ventanas, esto yo creo que es una convicción de muchos de nosotros que nos dedicamos a este tipo de proyectos, hay que abrir ventanas de participación con los parlamentos, abriendo, diríamos, caminos o nuevas alternativas a lo que, como digo, ha venido siendo lo clásico, ¿no? Espacios pues, de diálogo, de intermediación, diríamos, de opiniones, de puntos de vista con los representantes parlamentarios. Y sobre todo hay que aprovechar hoy en día que la propia tecnología nos sopla a favor, diríamos, nos lo pone mucho más fácil que antes con otros medios, diríamos, más analógicos o convencionales, ¿no? Bueno, el proyecto, hasta donde yo conozco, de primer plan de Parlamento abierto, tiene medidas, diríamos, más de orden administrativo y otras que sí que tienen un cariz más político donde se va a exigir la intervención directa de los parlamentarios, ¿no? Hay medidas administrativas que pueden ser impulsadas directamente por la Secretaría General del Congreso, sin necesidad, como digo, de invocar, ¿no?, la decisión de los propios parlamentarios, como es la mejora del portal, de los contenidos, de la estructura de los propios contenidos en las páginas web o portales de los parlamentos, impulsar la reutilización de la información a través de una política de apuesta por los datos abiertos, por ese lenguaje claro que Carmen antes comentabas, por la posibilidad, diríamos, de entender mejor las iniciativas que están en trámite y de incluso cómo es el procedimiento legislativo, que lo desconoce nuestra ciudadanía. Hacer un esfuerzo por dar acceso o visibilizar las enmiendas transaccionales, que algunas veces es muy difícil conocerlas, son esas enmiendas que se negocian a última hora para consensuar entre distintos grupos parlamentarios propuestas, diríamos, de modificación del proyecto, incluso el resultado de las votaciones nominales, ¿no?, que decía antes otra compañera en el propio panel, ¿no? Es decir, saber quién vota qué. Yo creo que esto es muy importante. En el Pleno del Congreso de los Diputados es posible saberlo, también en el Senado, pero no en las votaciones que se efectúan en comisión, ¿no? Hay que ver si tecnológicamente esto es factible, pero desde luego hay que apostar por ello, ¿no? En el ámbito de la integridad, pues hacer públicas las agendas, el protocolo incluso de gestión de los regalos que reciben los parlamentarios, implantar definitivamente el canal de denuncias, que es una obligación de la normativa europea y de la normativa española, pero que todavía no ha aterrizado en el Parlamento, ¿no? En esta fase de elaboración del plan de Parlamento abierto han sido quizá las propuestas de los grupos parlamentarios a la vista de un borrador que yo considero es un poco pobre, planteado por la propia Secretaría General del Congreso de los Diputados, han sido, como digo, estos grupos parlamentarios los que realmente han sido un poquito más atrevidos, más aguerridos, ¿no? Han propuesto algunos de ellos la creación de un laboratorio de innovación parlamentaria con una composición, diríamos, paritaria con la sociedad civil, una mejora, sin lugar a dudas, de los buscadores para localizar mejor las iniciativas y garantizar su trazabilidad, la regulación de las relaciones de los parlamentarios con los grupos de interés, con los grupos de presión, algo que se ha intentado ya regular en mi país, pero que debido
a la convocatoria sucesiva de elecciones generales, pues son iniciativas que han quedado, diríamos, en el cajón una y otra vez, ¿no? Mejorar la comisión de peticiones, permitiendo que se puedan presentar electrónicamente, incluso permitir a quien la ha presentado defenderla, diríamos, delante de los parlamentarios, también a través de las convenciones ciudadanas, garantizando que hay una representación de la ciudadanía en la defensa de determinadas propuestas en los distintos ámbitos sectoriales donde actúa el poder público y finalmente también reforzar la iniciativa legislativa popular a través de algunas medidas, ¿no? Que cuando hay elecciones no decaigan, que se puedan seguir tramitando en el Parlamento constituido en el siguiente mandato, garantizar la presencia de los promotores de esas iniciativas para su defensa ante los grupos parlamentarios y finalmente también que no tengan que ser tomadas en consideración previamente por el Parlamento para que puedan ser tramitadas. Yo creo que sería estupendo, una buena noticia, que alguna de estas propuestas que han formulado los grupos parlamentarios aterrizara, diríamos, negro sobre blanco en este primer plan de gobierno, perdón, de Parlamento abierto que esperamos todo se apruebe pronto y realmente sea efectivo y se pueda aplicar. Un saludo desde aquí, un abrazo muy fuerte, aunque sea virtual, a todos los panelistas y encantado de veros, aunque sea aquí en la distancia. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Joaquín. Y también muy oportuno porque finalmente ustedes están justo con este plan de acciones de Parlamento abierto en el caso español. Y en efecto es ahí donde vemos qué tanto alcance tiene justo el contenido de los propios planes de acción. Y aquí me gustaría pues ya ir justo cerrando, porque en la FIL Guadalajara y en este pabellón de la transparencia hay la presentación de varios títulos muy, muy atractivos todos, así que acérquense justo al pabellón. Tenemos materiales muy, muy interesantes de distintas entidades federativas y, por supuesto, del órgano nacional. Y me gustaría hacer referencia a uno de ellos. Nosotras, desde el Info en la Ciudad de México, hicimos este mapamundi de apertura, porque desde 2019 hemos venido realizando distintas pues gestiones, innovación. Tenemos un modelo propio que hemos aplicado de apertura por diseño y dentro de este mapamundi van a ver el plan de acciones de Parlamento abierto que justo hicimos con el primer congreso en la ciudad y es de mucha relevancia, sobre todo porque sabemos, por acá tenemos incluso el código QR, la mayor parte de nuestros materiales están justo disponibles en la Biblioteca del Info en la Ciudad de México, de tal manera que puedan bajarlo, compartirlo, hablar de ello, retroalimentar, porque todo es orgánico y todo es perfectible. De tal manera que también dentro de este plan de acciones de Parlamento abierto tenemos un ABC de cómo implementar el Parlamento abierto en las casas de gestión de diputadas y diputados, y es un solo ejemplo de cómo nos podemos apropiar de la apertura institucional que sí sea realmente apegada a este contacto con la sociedad. También muy agradecida que esta presentación se da en el contexto de los 16 días de activismo, justo para eliminar la violencia de género. Y para mí siempre ha sido muy, muy relevante que las mesas en donde tengo la oportunidad de articular haya posibilidad de integración mayoritaria o incluso más allá de la mayoría, en el caso de visibilizar las capacidades que también tenemos desde el ámbito profesional y cualquier ámbito integral, las mujeres, y en esta colaboración y conversación con distintas capacidades e inteligencias. Muchísimas gracias a Lisandro, a Joaquín por conectarse a la distancia y a todas y cada una de ustedes por dejarnos la inquietud de qué vamos a hacer ahora con la apertura institucional, de cómo nos vamos a articular entre nosotras para poder generar esa, no solo cuidar de la democracia, sino fortalecerla, enriquecerla, cómo nos podemos apropiar del Parlamento abierto para que no tengamos derechos humanos perdidos. Y creo que nos quedamos con esa gran reto entre todas, y me da mucho gusto también ver en la audiencia del pabellón de la transparencia a muchas caras amigas. Muchísimas gracias por estar en sus distintas justo arenas colaborando para que estos derechos humanos avancen. Así que
revivan la presentación de este material a través del canal de YouTube del ITEI. Nuevamente, muchísimas gracias y seguimos por acá en el pabellón de la transparencia. Gracias a todas. Acá está, bueno, el reconocimiento a Olga. Muchísimas gracias, presidenta del ITEI, por albergarnos y siempre colaborar. Lulú Morales, muchísimas gracias también por tu participación. Gracias a ambos. Y Joaquín y Lisandro, les enviamos sus reconocimientos a la distancia.